Guillermo Velarde es general de división en la Reserva y presidente del muy prestigioso Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, que al fin y a la postre es lo que quedó del llamado Proyecto Islero, con el que en los años 60 del siglo pasado se dieron los primeros pasos técnicos, solo técnicos, para crear bombas atómicas españolas que nunca llegaron a fabricarse. Él cuenta muchas cosas en ese frustrado proyecto en un ensayo recién publicado en la editorial Guadalmazán, que ha titulado Proyecto Islero, cuando España pudo desarrollar armas nucleares. Guillermo Velarde, muy buenos días. Buenos días. Así comienza el prólogo que ha escrito para su ensayo que vamos a comentar. Esta es la historia de la España que pudo haber sido y no fue, debido a la indecisión de quien tuvo que ordenar que España tuviera su propia fuerza de disuasión nuclear. Hasta aquí la cita. ¿Hubiera sido mejor una España con armas atómicas en sus arsenales? Yo creo que sí. El general de Gaulle decía repetidamente que se pertenezca o no a la OTAN, la única defensa de un país es tener una fuerza de disuasión nuclear. Una fuerza de disuasión nuclear en España seríamos respetados por todos y temidos por algunos. ¿Cuándo se comenzó en España a sopesar la posibilidad de tener armas nucleares propias? A mí la Junta de Energía Nuclear, yo estaba en la Junta de Energía Nuclear, entonces en las Navidades del año 61 hablé con el profesor Otero, que era el presidente de la Junta de Energía Nuclear, y le dije que la Junta de Energía Nuclear era el tercer centro nuclear de Europa después de Francia y Reino Unido, y que teníamos capacidad. Él también lo sabía y me dijo que tenía que consultar con la superioridad para ver qué se podía hacer. Yo regresé a Estados Unidos y en diciembre del 62 recibí una carta en que me decía que regresase urgentemente para hacerme cargo de la visión técnica de lo que acordamos. Volví y me dijo que el capitán general Muñoz Grandes, entonces jefe de alto mayor y vicepresidente del gobierno, y él habían decidido seguir adelante con la producción de una bomba atómica. Eso es una decisión del capitán general Muñoz Grandes y del profesor Otero, presidente de la Junta de Energía Nuclear. Pero una decisión tan importante, me imagino ya le contaré a usted, si me permite, se lo explico. Entonces yo terminé el proyecto, que era muy complicado, en diciembre del año 64. Se mandó una copia a la Casa Militar del Generalísimo y contestó que recibido. Otra al ministro de Industria, que desde el primer momento se oponía. Otra al capitán general Muñoz Grandes, a Otero y yo. Y a mí me dijo desde el primer momento el general Muñoz Grandes que Franco no se encontraba muy dispuesto a hacerlo. De todas formas, él pensaba convencerle y que siguiéramos adelante. Este es el proyecto Islero, que es como se titula su libro, el proyecto que pretendía desarrollar pues nada menos que la fabricación de bombas atómicas aquí en nuestro país. Sí. España en aquel momento contaba con las capacidades científicas y tecnológicas suficientes para desarrollar esa bomba atómica made in Spain, para entendernos. Sí, mire usted, Otero Navascués había descubierto la miopía nocturna, por la cual los pilotos por la noche con gafas especiales veían mejor. Fue un descubrimiento genial y le abrían las puertas del mundo entero. Él, con la ayuda del gobierno oriente, creó la Junta de Energía Nuclear, que era el tercer centro nuclear de Europa. Después de Francia y Reino Unido, era España, muy superior al desarrollo que tenía Alemania y otros países en el campo de la energía nuclear. Por tanto, está perfectamente capacitada para ello. Por aquellos años, la Francia de Gaulle, a la que usted ya ha hecho referencia, colaboraba con Israel para que este país desarrollara su propio arsenal nuclear mediante la construcción de un reactor de agua pesada en Dimona, en el desierto israelí del Negev. Ustedes sabían además que de Gaulle era favorable a que España tuviera sus propias bombas atómicas para frenar la dependencia de Estados Unidos, por lo que se refiere a la seguridad europea. ¿Se dirigieron a Francia para pedirles colaboración para el desarrollo de la bomba atómica española? No, en absoluto. De Gaulle quería, cuando Inglaterra renunció a desarrollar armamento nuclear y emplear solamente a lo que le daban los americanos, De Gaulle quería que España y Francia tuvieran armamento nuclear, pero en absoluto él ayudó en el desarrollo del proyecto. Él lo único que hizo fue proporcionarnos un reactor nuclear, el de Vandellós 1, que con él, usando solamente el 7% de los elementos combustibles que habían estado irradiados en el reactor para producir energía eléctrica, podíamos obtener 5 bombas atómicas al año.
entonces lo concedió en condiciones económicas muy favorables. Esa fue la única ayuda que tuvimos de Francia, el reactor nuclear. En diciembre de 1964 usted terminó su informe de viabilidad sobre el proyecto de fabricación de bombas atómicas españolas y también de las respuestas que obtuvo, oficiales o no. Lo que usted tuvo claro es que Franco al menos inicialmente no dijo nada sobre aquello, tampoco el entonces ministro de Industria López Bravo, aunque luego se opuso y usted lo supo claramente. El ya aludido jefe del Alto Estado Mayor entonces, el ya mencionado Muñoz Grandes, estaba claramente de acuerdo en desarrollar el proyecto. Y por último, pero creo que especialmente relevante, el entonces ministro de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, había expresado a algunos de sus colaboradores oficiosamente su opinión favorable a que España tuviera su propia bomba atómica, aunque nada salió de él oficialmente. Con este cuadro político de los principales implicados desde el propio gobierno español en todo esto, en la España de los años 60, ¿qué ocurrió entonces a partir de ese cuadro político en torno al proyecto Islero? Carrero Blanco, por fidelidad a Franco, se negó a opinar, así que oficialmente no dijo nada. Y Franco me decía a Muñoz Grandes que estaba decidido a suprimir el proyecto, pero que Muñoz Grandes decía que bueno, que hay que seguir adelante a ver qué es lo que pasa. El 17 de enero de 1966 sucedió el accidente de Palomares, como usted conoce. El día más tarde me envió a mí el capitán general Muñoz Grandes y él exclusivamente para analizar el accidente. ¿Pero tuvo alguna consecuencia este accidente de Palomares en el desarrollo del propio proyecto Islero? No, el proyecto Islero ya estaba enfocado y desarrollaba algunos de sus elementos. Era una bomba atómica de plutonio y las bombas que había en Palomares eran termonucleares y de hidrógeno. Entonces, yo examinando el accidente pude reexcluir el método llamado Ulan-Teller, que era en que se basaban las bombas termonucleares. Entonces ocurría que en el año 66 había 5 países que conocían el efecto Ulan-Teller, es decir, cómo funciona una bomba termonuclear, que era Estados Unidos, Rusia, Francia, China y España. Con eso me dijo entonces el capitán general Muñoz Grandes que me proporcionaría entrevista con Franco para que a ver si cambiaba de opinión en vista de esto. La entrevista se produjo, usted cuenta en su ensayo pues el desarrollo de esa entrevista. ¿Qué consecuencias sacó de esa reunión entre usted y el jefe del Estado en aquel momento, Francisco Franco? Bueno, cuando me encargaron del proyecto Islero, el capitán general Muñoz Grandes me ordenó que en adelante no usase nunca mi condición militar ni vestiese de uniforme, para que no implicasen las Fuerzas Armadas en este proyecto. Entonces, yo cuando fui a ver a Franco, fui de paisano y me introdujeron como el doctor Velarde. Yo entonces le expliqué, le hablé del accidente Palomares y después le estuve hablando de lo que habíamos desarrollado, la bomba atómica de plutonio, estamos desarrollando alguna de las fases y que había redescubierto el método Ulan-Teller que permitía en el futuro poder desarrollar también bombas termonucleares. Entonces, Franco me estuvo oyendo y me dijo entonces que tanto él como España me lo agradecían, pero que seguir con este proyecto, tarde o temprano se enterarían los americanos y pondrían dificultades económicas para España que España no podía soportar y que había decidido posponer definitivamente el proyecto Islero. Porque obviamente todo esto era súper secreto, el desarrollo del proyecto Islero, y sobre todo era súper secreto de cara precisamente a los estadounidenses, de los que ustedes esperaban una oposición drástica a sus propios desarrollos de la bomba atómica española. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. A mí cuando me encargaron esto, el capitán general Muñoz Grandes me dijo que pusiera máximo secreto. Yo le dije entonces que cuando en un documento se pone máximo secreto lo lee todo el mundo. Entonces yo lo que hice fue desarrollar con otros compañeros míos una serie de códigos de cálculo exactamente lo opuesto a una bomba. Y a eso también le llamé Proyecto Islero. Y en mi despacho tenía montones de archivadores que ponía Proyecto Islero, que era eso que es exactamente lo opuesto al desarrollo de una bomba. Y muchos compañeros míos de la Junta de Energía Nuclear y entraron a mi despacho, oye, ¿qué es eso que dice? Que estáis haciendo un Proyecto Islero, una bomba. Digo, qué tontería, mira. Cogí un archivador, lo miraban, que era termalizando. Digo, son los bulos clásicos de la Junta, no, en mi caso. Era la mejor protección que había.
y por tanto aquello no se conocía, evidentemente. De todas formas llama la atención, según el relato que incluye en su propio libro, llama la atención, digo, de que este supersecretismo se rompiera inopinadamente cuando viajó aquí a España el entonces todopoderoso secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, Exacto. Para quien le pidieron a usted, pues nada menos que redactara un breve informe precisamente sobre el proyecto Islero. Era darle a quien se pretendía que no supiera nada toda la información. Sorprendente, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. A mí me llamó el jefe de Alto Estado Mayor, el general Díaz Alegría, y me dijo entonces que iba a venir Kissinger, que iba a hablar con el presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, y que le redactase en 2 hojas un resumen del proyecto Islero, en español y en inglés, y que fueran exclusivamente de carácter técnico. Entonces yo le preparé las 2 hojas y le dije entonces, pero es que, ¿qué pasa entonces? Y me dijo, no se preocupe usted, que usted haga esto y que nosotros nos encargaremos de lo demás. Hay que entender, por lo tanto, que a partir de ese instante, obviamente, Estados Unidos, ya oficialmente al menos, tenían información sobre el proyecto Islero, sobre el proyecto de fabricación de una bomba atómica en España. Que se podía hacer. ¿Qué se podía hacer? Lo mismo que habíamos ya redescubierto el método Lanteller. Eso ahí se ponían las 2 hojas. Y el presidente del gobierno, creo que en la conversación con Kissinger, hablaron de eso, yo eso ya no lo sé. Pero eso me dijeron que se lo había entregado también a Kissinger, pero lo leyera, pero eso me lo dijeron, yo no lo sé. Por cierto que el entonces presidente del gobierno era Carrero Blanco. El día siguiente, el 20 de diciembre de 1973, fue asesinado. Aquel magnicidio sobre el que usted se limita a señalar que todavía está envuelto en grandes interrogantes, ¿tuvo consecuencias para el desarrollo del proyecto de fabricación de bombas atómicas en España? Yo creo que no, porque precisamente unas semanas más tarde del magnicidio, el general Díaz Alegría me dijo que el nuevo presidente del gobierno, Carlos Navarro, había ordenado que se obtuvieran lo más urgentemente posible 36 bombas atómicas de plutonio. Y empezamos a desarrollar ya todo ello. El jefe del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Españolas era en efecto por aquel entonces el teniente general Díaz Alegría. Exacto. Partidario de seguir adelante con el proyecto Islero. Perfecto. Pocos meses después, precisamente a raíz de un viaje a Rumanía, fue desfenestrado el teniente general Díaz Alegría, del Alto Estado Mayor, para sorpresa de casi todos, y con justificaciones que quienes estaban en aquel momento al tanto de las cosas, pues supieron enseguida que eran falsas. Lo cierto es que el proyecto Islero a partir de ese momento no se abandonó, pero sí se adormeció de alguna manera. Bueno, el nuevo jefe del Alto Estado Mayor, Fernández Vallespín, nos reunió y dijo que no entendía nada de por qué el presidente del gobierno quería hacer esto cuando Franco hace tiempo, cuando estaba al hombre bien, se opuso a ello y dijo textualmente, porque Franco sabe de todo esto más que todos nosotros, pero como lo ordenó el presidente del gobierno, adelante. Y entonces yo no quiero ya meterme en el asunto y que esto lo lleve ya a la Junta de Energía Nuclear. Ya. Posteriormente, Arias Navarro, como todos sabemos, fue sustituido en la presidencia del gobierno por Adolfo Suárez. El general Gutiérrez Mellado le comunicó a partir de ese instante el sostenimiento del proyecto Islero, pero pocas semanas después el general Olivares, del que usted personalmente dependía, le comunicó la cancelación del proyecto. Todo aquello terminó, no obstante, a propuesta suya, con la creación del Instituto de Fusión Nuclear dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Hay un inciso ahí en ello que quería aclarar. Bueno, entonces López Bravo había querido que los reactores el ministro de Industria años antes quería que los reactores nucleares, que las empresas eléctricas que eran las propietarias escogieran el tipo de reactor que ellas querían. Todos los reactores que había entonces en construcción en España eran de origen americano. Entonces faltaban algunas piezas para terminarlos. Entonces los americanos dijeron, o España firma el Tratado de No Proliferación o no suministramos estas piezas. Entonces las empresas eléctricas empezaron a protestar porque habían invertido enormes cantidades de dinero y no podían terminar los reactores. Entonces las presiones eran enormes. Estoy hablando del año 89 por ahí. De 79. Entonces, pues fue cuando me llamó el general Gutiérrez Mellado y me dijo que había que parar esto transitoriamente, y entonces me dijo que quería crear una Secretaría de Estado
Ciencia y Tecnología, y que me hiciera cargo de ella. A mí no me gustaban nada las cuestiones políticas, y por lo cual él tenía un cargo político y me callé. Entonces me llamó el presidente Suárez y me dijo lo mismo, y yo le dije, mire usted, yo soy catedrático de universidad de hace ya varios años. La solución mejor es crear un instituto en el cual pueden venir, incorporarse si quieren todos los que trabajan conmigo en fusión nuclear para producción de energía eléctrica. Y eso es lo que exactamente se concretó. Se creó el Instituto de Fusión Nuclear y la realidad fue que el proyecto Islero, el proyecto con el que se pretendían incorporar bombas atómicas a los arsenales españoles, pues empezó... No, en el año 81 el gobierno de Carlos Ostero firmó las salvaguardias, es decir, permitía ya la inspección de todas las instalaciones. Pocos meses después de lo que estábamos hablando antes. Un año después. Y eso supuso lo que usted llama la estocada mortal al proyecto Islero. Evidentemente, ahí lo mató. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en torno a 1981. Sí, en primavera del 81. Guillermo Velarde, general de división del Ejército del Aire en la Reserva, presidente del Instituto de Fusión Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid. Realmente muy interesante este libro que ha publicado en la editorial Guadalmazán con el título Proyecto Islero, cuando España pudo desarrollar armas nucleares. Muchísimas gracias por su ayuda y por su atención. Muy buenos días. Buenos días.